Y bueno, la mayoría de, como decías en antes, todos hemos pasado por un momento donde nos hemos rebelizado con nuestros padres y le decimos a nuestros, no, es que tú no me entiendes, no me comprendes. Y ahí es cuando vienen los problemas con los padres, los hijos, porque los padres siempre quieren como que sujetarlos un poquito a los hijos, pero los hijos ya empiezan a crecer, o sea, los jóvenes empiezan a crecer y quieren empezar a tomar sus propias decisiones cuando los padres los ajustan, pero estás haciendo mal, no, que estoy haciendo bien, entonces es una lucha. Nosotros sabemos que lo más importante que puede haber en nuestras vidas también es nuestra familia. Después de Dios, lo primero que Dios estableció en la tierra fue el ministerio de la familia. Así es. Entonces, lo que se tiene que cuidar. Creo yo que los tiempos de antes, bueno, la Biblia dice que no digas que los tiempos de antes eran mejores. Sin embargo, siento que antiguamente se respetaba más esa decisión, antiguamente se respetaba más ese liderazgo del padre sobre lo que era el hogar. Es decir, antiguamente se entendía que el padre y la madre, bueno, eran la cabeza del hogar. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos por acá transmitiendo, la verdad muy alegres, muy contentos de estar una vez más en esta plataforma con un episodio nuevo, con invitados nuevos. Y bueno, le agradecemos por todo el apoyo, el cariño que ustedes nos han dado en los videos anteriores y estamos muy agradecidos con ustedes por eso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario que lo esté viendo. Desde ya extendemos nuestras bendiciones hacia ustedes. Y bueno, esto es un programa más de Fe en Acción y estamos acá con dos invitados que son muy especiales. A mi derecha tengo a nuestro invitado Israel Yepes, que es evangelista y salmista. Y a mi lado izquierdo tengo a Esther Padilla, que es parte del grupo de misiones, parte del grupo de alabanza del Ministerio del Buen Samaritano Central y también se desempeña como profesora en su cargo profesional. Unas palabras, chicos, que quieran dar. Israel, un saludito. Muchas bendiciones, muchas gracias por haberme invitado a este bello programa. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Saludamos a toda la audiencia que está ahí viendo este video, pues no se vayan, quédense aquí porque va a estar pues de locos este tema. Así que los saludamos a todos ustedes y gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Gracias, Israel, también por aceptarnos la invitación. Y bueno, como ya lo dijo Israel, este programa va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y podamos aprender un poquito más del tema que hoy día vamos a estar tratando. Y por este lado, Esther, un saludito que quieras enviar, algo que quieras decir. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que, bueno, a la hora en que nos estén viendo. Yo la verdad me siento muy agradecida de estar aquí, realmente no me lo esperaba, sinceramente no siento que lo merezco, pero como dijo mi amiga Priscila, bueno, todos los hijos son merecedores cuando son hijos, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a Dios porque sabemos que este programa es de gran bendición y las personas que lo estén viendo van a sentirse llenas. Y ese es el propósito, que sientan que van a aprender algo y si en algo estamos fallando, entonces que Dios nos hable, ¿no? Que nos use como instrumento para que ustedes también puedan aprender algo y aplicarlo en su diario vivir. Entonces, esperemos que todo sea de bendición, va a ser de bendición y bueno, una vez más, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Así es, mi estimada Esther, la verdad que este va a ser un programa asombroso. Y bueno, cuéntenme cómo han estado, cómo han pasado, qué ha sido de su semana, Israel, qué ha sido de tu semana. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que como todos hay altas, hay bajas, pero gracias a Dios confiando en el Señor y avanzando en este camino que no es fácil, pero dice la palabra del Señor que bueno, solamente los valientes van a heredar el reino de los cielos y cada día pues nos esforzamos por seguir avanzando en este camino. Y cuéntame cómo van esos cargos por ahí, ese trabajito, cómo va, cómo Pues la verdad que gracias a Dios todo bien, avanzando en lo que es el ministerio, también trabajando en lo que es el área también un poco secular, estamos trabajando ahí con muchos jóvenes, dándoles clases de instrumentos, de música, así que ya saben para los que están ahí. Así que sí, entonces nada, muy bendecidos por Dios y muy fortalecidos en Él. Bueno, sí, muy bendecidos la verdad. Esther, por acá. Bueno, esta semana, bueno, como dicen, ha sido un poco de... Recién empieza, estamos martes, entonces no han habido muchas cosas, sin embargo, un poco, digamos, cansoso, porque sí, de todas maneras el trabajo sí estresa un poco y agobia, pero es satisfactorio. Cuando te das cuenta de que el día ha acabado,
te acuestas en tu cama, suspiras y dices, bueno, Señor, hasta aquí me has ayudado y la verdad, he estado bien, no me puedo quejar. Entonces, hay personas que la pasan peor y creo que no me puedo quejar acerca de lo que Dios me ha dado. Trabajar es una bendición. Y cuéntame un poquito qué se siente trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niños quizás, ¿qué se siente? La verdad es una lucha constante, porque para los niños tú eres un ejemplo, para los jóvenes eres una guía, para los adolescentes eres una ayuda. Entonces, cuando tú no muestras eso a las personas, es decir, tambalean un poco y a la final te queda el cargo de conciencia de que pudiste haber hecho algo mejor. Entonces, sí es una responsabilidad un poco grande, pero como lo dije, es satisfactorio. Cuando ellos te agradecen al final del año o te dan una cartita, un mensaje diciéndote gracias, Miss, por el apoyo, es algo que no se puede explicar con palabras. Claro, es un claro ejemplo de que tú lo has hecho bien. Sí, es Y una que gran remuneración. Dios te ha guiado a ser de bendición para cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque el tema de hoy va quizás entrelazado entre estas cosas, entre jóvenes, entre adolescentes, entre niños. Y bueno, presentando el tema de hoy, vamos a estar hablando sobre la relación entre los padres y los hijos, o también de los hijos hacia los padres, ya que nosotros sabemos que el núcleo familiar en este tiempo, en la actualidad, es muy golpeado. Se puede decir que son muchas las dificultades que se viven dentro del hogar, ¿o me equivoco, Israel? No, en realidad sí, estamos viviendo un tiempo bastante complicado, es bíblico, dice la palabra del Señor que, bueno, la maldad se va a aumentar y hemos visto cómo hoy por hoy están pasando las familias, están pasando por muchos problemas, muchos inconvenientes, muchas dificultades. Y bueno, podemos ver esto que ha transcurrido o ha venido pasando ya hace muchos años, mucho tiempo. Y hoy por hoy vemos cómo se ha como que multiplicado, se ha aumentado. Entonces, por eso el día de hoy queremos tocar esos puntos no importantes para darles a conocer de qué proviene todas estas cosas. Y yo creo que lo que Dios también quiere hacer, yo creo que lo que Dios también quiere como que revelar a las familias, mostrarse a las familias, solamente que hay que darle un poquito de cabida, un poquito de lugar a lo que es la palabra de Dios, que es lo que vamos a estar viendo. Y yo creo que es tiempo y es momento de que nos sentemos y nos pongamos a reflexionar un poquito en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, por qué las cosas no están funcionando bien en nuestra familia, por qué las cosas entre los padres y los hijos no hay una buena relación. Es tiempo de sentarnos y poner los pies sobre la tierra y alzar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Entonces, para eso hemos venido el día de hoy, nos hemos reunido para darles a conocer las ideas o el principio o dar ese pasito de fe para así poder tener un futuro mucho mejor, ¿no? Con cada una de las familias. Porque nosotros conocemos que existen crisis dentro del hogar, que existen momentos de dificultad, momentos de flaqueza, así como hay felicidades dentro del hogar, también hay tristeza. Y mucho más entre padres e hijos, como en la actualidad se ve que, bueno, quizás no es tanto un tabú de hoy en día, porque esto ya creo que con el pasar de los años simplemente se viene agravando, nada más. Pero siempre ha existido una relación un poco difícil entre los padres y los hijos, pero ahora simplemente se ha como agravado y queremos simplemente aconsejar, llegar a esa audiencia, llegar a la familia, llegar a los padres, llegar a los hijos con un consejo y lo más importante, con la palabra de Dios. ¿Qué opinas, Esther, sobre esto? Bueno, cuando hablamos acerca de lo que es la relación entre padres e hijos, sí es un tema un poco complicado de abordar. Y esto es debido a que cada persona tiene sus ideales, ¿no? Hay personas que no son cristianas y tienen un punto de vista diferente en cuanto al amor hacia los padres. Y hay hijos asimismo que no son cristianos y tienen un punto de vista diferente en cuanto, bueno, como lo dije, el amor hacia los padres y asimismo de padres hacia hijos. Entonces es un poco complicado de abordar y tratar de llegar a ellos y hacer que sean conscientes acerca de sus acciones. Por ejemplo, yo nací en una familia de seno cristiano, entonces siempre ha habido, digamos, ese respeto hacia los padres y asimismo, viceversa, siempre ha habido ese respeto desde los padres hacia los hijos. Mis padres siempre han respetado mis decisiones, han respetado mis elecciones, me han aconsejado, he aceptado sus consejos, han habido momentos de rebeldía, han habido momentos en donde simplemente yo digo, Señor, bueno, pero es que
¿acaso soy adoptado? Que es una broma, pero es así, a veces sinceramente nos sentimos, digamos, mal. Sin embargo, como lo dije, nací en una familia de seno cristiano y no sabría decir a ciencia cierta desde mi experiencia lo que es, digamos, estar en esta relación un poco dificultuosa. Sin embargo, como soy docente, lo he visto, es decir, he visto cómo mis alumnos han pasado, digamos, por esos momentos difíciles, he visto cómo ellos han llorado, inclusive me mencionan que confían más en mí que en sus propios padres, porque me ven más a mí que a sus propios padres. Entonces, es algo que a la final sí debemos de abordar y tratar de abordar de la manera más delicada, puntual y, digamos, concisa posible, para que las personas puedan entender que no todo tiene solamente un punto de vista o un sentido. Claro. Y bueno, ya que estamos nosotros aquí, que creo que somos jóvenes, todos nos pasamos de los 25, ¿verdad? Así es. Somos jóvenes, nos pasamos de los 25. Y yo creo que todos hemos vivido esa etapa de adolescentes, de preadolescentes, de adolescentes y luego de jóvenes. Yo creo que todos vivimos un momento difícil con nuestros padres. En algún momento quizás creyendo de que principalmente ellos son los enemigos del hogar, los enemigos de nosotros, como lo ven la mayoría de los adolescentes cuando están en su etapa de crecimiento. Y yo creo que Dios nos ha enseñado a ver estas cosas de otra manera. Ahora, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué estamos abordando este tema hoy? Porque vemos la emergencia que está pasando en la actualidad, no solo en nuestra nación, sino en las naciones vecinas, en el mundo entero, en lo global. Entonces, la relación de los padres a los hijos está viéndose muy afectada, está viéndose muy dificultosa en cuanto los hijos, el amor a los padres, y quizás muy pocas veces de los padres a los hijos, pero queremos llegar con el consejo. Es importante porque nosotros sabemos que lo más importante que puede haber en nuestras vidas también es nuestra familia. Después de Dios, lo primero que Dios estableció en la tierra fue el ministerio de la familia. Así es. Entonces es lo que se tiene que cuidar. Entonces el día de hoy venimos nosotros con un consejo, una palabra de parte de Dios para nosotros aprender a llevar esa relación entre padres e hijos o entre hijos a padres. Ahora, Israel, ¿cómo tú ves la relación de padres e hijos ahora en la actualidad? Bueno, en realidad, como te decía hace un rato, viene mucho en decadencia la relación de los padres con los hijos. Y bueno, quiero topar un poquito ese tema, ya que todo esto se debe a, como decían antes, yo creo que lo principal, el punto importante que debemos de topar ahora, es poder reconocer en dónde hemos fallado, de qué manera hemos fallado, cómo hemos estado fallando. Y bueno, la mayoría de, como decías en antes, todos hemos pasado por un momento donde nos hemos rebelizado con nuestros padres y le decimos a nuestros, no, es que tú no me entiendes, no me comprendes. Y ahí es cuando vienen los problemas con los padres, los hijos, porque los padres siempre quieren como que sujetarlos un poquito a los hijos, pero los hijos ya empiezan a crecer, o sea, los jóvenes empiezan a crecer y quieren empezar a tomar sus propias decisiones, cuando los padres los ajustan, pero estás haciendo mal, no, que estoy haciendo bien. Entonces es una lucha. Pero bueno, yo creo que como jóvenes tenemos que empezar a razonar un poquito y darnos cuenta de algo muy importante, que nuestros padres, ellos son mucho mayor que nosotros y ellos han pasado muchas etapas, han pasado por muchas cosas, por muchas situaciones, la cual ellos ya en su madurez o ya, ya siendo adultos, se han dado cuenta que han actuado mal y esas malas decisiones le han provocado consecuencias. Entonces, cada vez que nuestros padres nos hablan, nos aconsejan, ellos lo hacen para bien. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por una etapa donde ellos hicieron algo mal, tomaron una decisión mal. Entonces, ellos no quieren que nosotros también cometamos los mismos errores, que nosotros nos equivoquemos, que nosotros hagamos las cosas mal, sino que hagamos las cosas bien. Entonces, yo creo que es importante aprender a escuchar a nuestros padres. Es importante no dejarnos llevar por nuestro propio impulso, por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias emociones. Algo que afecta mucho en la adolescencia son las amistades. Porque no, es que mi amigo es así, yo por eso voy a ser así. No, es que el de acá es así, yo por eso también voy a ser así. No, nosotros hemos crecido con fundamentos importantes,
con estatutos, cómo nos han criado desde el principio. Y entonces tenemos que empezar y escuchar a nuestros padres, porque incluso uno de los frutos del Espíritu Santo es la obediencia. Entonces tenemos que empezar a escuchar a nuestros padres, hacer caso, aunque muchas veces no nos agrada, seamos conscientes, seamos sinceros. Nos cuesta obedecer, pero es ahí donde está la bendición, en la obediencia. Es ahí, ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa bendición grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, no quería llegar allá todavía, pero también hay hijos que sus padres los aconsejan y para mal. Entonces, bueno, estamos yendo para allá. Entonces, eso es uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que considerar, es ser un poquito más obedientes, que nos cueste un poquito, pero yo creo que ahí está la bendición. Claro, Israel, y también recalcar en lo que tú dijiste, haciendo un hincapié en lo que tú acabas de decir, también nosotros reconocer que nuestros padres no nacieron con el don de saber ser padres, porque nadie nace con el saber ser padres o el saber ser hijos, no nacen con eso. Ellos aprenden en el camino que ya nos tienen a nosotros. Entonces, por esa parte, como tú decías, hay que aprender a entenderlos un poquito también, porque ellos también hablan a través de su experiencia, es decir, lo que ellos pasaron, lo que ellos vivieron, lo que ellos ya quizás cometieron, errores, triunfos, fracasos, son las cosas que ellos no quieren que nosotros vivamos, que nosotros no pasemos. Ahora, si un padre habla a través de la experiencia, es porque él quiere o ella quiere que seamos mejor que ellos. Siempre lo más bonito de un padre o de una madre van a ser sus hijos. Así sea feíto como yo. Sabiendo que incluso en Salmos dice que la herencia de Jehová son los hijos. Así es. Entonces es lo más preciado, es lo más hermoso que tiene un padre. Si usted es padre o madre, confirme con un amén en los comentarios. Amén, diga, yo soy padre, yo soy madre. Yo soy padre, mis hijos son herencia de Jehová. Y bueno, Esthercita, ¿cómo tú ves la relación de padre e hijo ahora en la actualidad también? La verdad, desde el punto de vista, como yo lo veo, yo pienso que la relación entre padres e hijos en la actualidad está un poco corrompida por, digamos, las creencias actuales, por las modas actuales, por la falta de compromiso, por la falta de obediencia. Son muchas cosas las que causan, digamos, esta ruptura entre lo que debería de ser una relación entre padre y un hijo. Por ejemplo, como lo digo, yo hablo desde mi experiencia docente. Yo no soy madre, no estoy preparada para ser madre, sin embargo, yo aconsejo a mis alumnos como si lo fuese. Una vez, una de mis alumnas, no voy a contar lo que me dijo, pero fue algo que me sorprendió, y yo me quedé en shock, yo no sabía ni siquiera cómo responder, yo no sabría qué hacer si una hija mía me pregunta algo así, es decir, yo me quedé sorprendida, no supe qué responder, y ahí es en donde yo me puse a orar a Dios y me puse a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo hago para yo aconsejarla? ¿Cómo hago? ¿Qué le digo? Que no dañe su espíritu, que no dañe su corazón y que al mismo tiempo le haga entender de manera consciente que lo que está pensando, lo que está diciendo está mal. Y eso siento que es algo que los padres han perdido ahora, es decir, digamos, ¿cómo se dice? Esa sensibilidad, ese tacto para hablarle a los hijos. Siento que antiguamente sabemos cómo eran las relaciones entre padres e hijos. Los padres les decían a los hijos, te pones esto y te lo ponías, te casas con esta persona y te casabas y así se arreglaba el matrimonio, y no había, la verdad sí, ya, es decir, ahí estaba y los hijos no tenían, digamos, un poco de quizás potestad para poder decir, sabes que no quiero hacer esto. Creo yo que los tiempos de antes, la Biblia dice que no digas que los tiempos de antes eran mejores, sin embargo siento que antiguamente se respetaba más esa decisión, antiguamente se respetaba más ese liderazgo del padre sobre lo que era el hogar, es decir, antiguamente se entendía que el padre y la madre, eran la cabeza del hogar. Actualmente los jóvenes quieren hacer lo que ellos quieren. Yo soy joven y lo digo por experiencia. Muchas veces es difícil realmente obedecer a los padres cuando nosotros queremos hacer lo que va en contra de la corriente. Si tu mamá te dice ponte esto, tú te quieres ponerlo acá por hacerte el chévere y no es así. Realmente tenemos que aprender a ser obedientes, porque realmente en la obediencia está la bendición. Ahí sí lo digo por experiencia propia. Han habido casos en donde mi mamá me dice, sabes que no te vayas por allí,
Bueno, yo digo, ya, voy a obedecer porque, ajá, bueno, no quiero que me atropelle un carro si paso por ahí. Y en efecto, ha habido un accidente y yo digo, Dios, la obediencia de mi madre, o mi papá me dice, mira, vámonos por acá, que es mejor. Yo digo, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer caso a este hombre si este hombre no sabe de tecnología, no sabe usar un GPS? En efecto, es decir, los padres tienen todo aquí, es algo que a la final uno se sorprende, pero un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Un verdadero padre, un padre y una madre siempre va a querer lo mejor para su hijo. Y actualmente esa relación se ha roto un poco, pero siento que todos podemos mejorar. Mientras hay vida, todos podemos mejorar. Recordando que tanto padres como hijos, todos estamos viviendo nuestra primera vida y es la única que vamos a tener. La verdad es que sí, mi estimada Esther. Y nada, saber que los padres también tienen potestad, tienen total autoridad sobre nosotros los hijos y qué más nosotros. Poder escuchar, por lo menos escuchar. La Biblia dice que es bueno que el hombre tarde en hablar y sea rápido en escuchar. Es decir, que sea rápido en receptar lo que el Padre dice y tarde en el hablar, tarde en airarse. Y de eso se trata, de ese es el secreto. Cuando uno aprende a escuchar a los padres, suceden otras cosas. Hay muchas otras cosas tan distintas a nuestros propios planes. Y bueno, Esther, un poquito, ya que tú eres docente, eres profesor y trabajas con jóvenes y adolescentes, qué sé yo, entre 11 y los 19 años, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, por ahí, vamos por ahí. Ya que tú trabajas con ellos, ¿qué tú te puedes dar cuenta? ¿Qué es lo que tú te puedes dar cuenta de la relación de tus estudiantes con sus padres? De algunos me imagino que cercana, otros quizás un poco lejanas, o quizás también como ya lo dijiste hace un rato, algunos te tienen incluso más confianza que a sus propios padres. Sí. Ahora, cómo tú nos puedes explicar esto? ¿Por qué se debe? ¿A qué sucede? A ver, psicológicamente hablando, ya no vamos a dejar nunca la Biblia de lado porque realmente cuando nosotros hablamos con la palabra del Señor, entonces hablamos con la verdad. Pero psicológicamente hablando, la Biblia es ciencia también. Esto se debe a, digamos, la ausencia. Cuando una persona siente ausencia o carencia de parte de algo, trata de encontrarlo en algo más o trata de taparlo con algo más. El lugar en donde yo trabajo, bueno, se supone que es un colegio de personas de clase media alta. ¿Qué pasa cuando una persona tiene, digamos, ha vivido con cierto estilo de vida, busca más, busca tener más? Esto es lo que han hecho los padres, estos padres con sus hijos. Quieren darles una mejor vida. Sin embargo, uno como adolescente no lo ve así. Ellos lo que me dicen es, pero es que yo nunca veo a mi papá en casa, pero es que nunca está en casa, yo llego y mi papá va a dormirse, no lo tengo. Yo ya trabajo, yo también lo veía así. Mi mamá no estaba mucho en casa cuando yo era adolescente. Yo llegaba al colegio y mi mamá casi no estaba y era una alegría para mí verla. Entonces, esta rebeldía, digamos, por parte de los adolescentes, hablando con los psicólogos del colegio, se debe a la falta de atención o a la ausencia por parte de un padre o de una madre, porque no tienen quien los guíe. Cuando una persona no tiene quien lo guíe o cuando una persona no tiene quien lo corrija, es difícil que salga del estado mental en donde está, porque no tienes una guía. A mí me gusta trabajar mucho con jóvenes y adolescentes, no con niños. Yo trabajo con niños también en la escuela dominical y de cierto modo es una ventaja trabajar con niños porque tú ya puedes moldear lo que ellos piensan, tú puedes moldear sus pensamientos. Es difícil moldear el pensamiento de un joven porque ya tiene ideales. Y como lo digo, ¿cómo podemos moldearlo psicológicamente hablando si están vacíos, se sienten vacíos? Sienten que nadie los entiende y las hormonas, es decir, sienten que están en una etapa en donde nadie los comprende, de acuerdo a ellos, y nosotros también pasamos por esa etapa. Muchas veces los padres no lo entienden así o no lo ven así porque vienen de una época diferente, vienen de una época en donde si los padres les decían a silencio, ellos hacían silencio, pero ahora a un niño tú le dices a silencio, es como que le digas haz más bulla, haz más ruido. Entonces, se ve a la ausencia de los padres. Y es ahí en donde nosotros, bueno, como padres, ustedes, no soy mamá, debemos de preguntarnos si realmente estamos allí para nuestros hijos. Realmente estar allí para nuestros hijos no significa solamente darles un techo, no es solamente darles comida en la mesa, es estar en la mesa mientras ellos comen, es estar bajo el mismo techo mientras ellos duermen, es levantarse, orar por ellos en la madrugada. Mi papá y mi mamá hacían eso.
Yo recuerdo que a las 3 de la mañana yo estaba con la sábana así y yo decía, ay Señor, que no me toquen porque me daba miedito, la verdad. Pero ahora comprendo que era la bendición que me estaban dejando. No todos lo van a comprender así. ¿Por qué? Porque es que no todos se criaron con, digamos, ese sentido de la palabra de Dios. Pero es importante sentarse a hablar con ellos. Hay padres que no hablan con sus hijos y hay hijos que, porque sus padres no hablan, ellos no van a hablar. Entonces es muy importante que los padres estén presentes, sobre todo en esa etapa de adolescencia, porque el enemigo quiere algo con la juventud. Es que hay que recordar que la juventud es lo que nos queda cuando las personas mayores ya no estén. El pastor que ya está mayor ya no esté. Cuando el salmista, el baterista, el evangelista ya no esté. ¿Quiénes son los que quedan? Es la juventud. Y si la juventud no está, entonces, ¿qué le queda a la iglesia? No, nos quedamos sin iglesia porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Y si la juventud no está, entonces no tenemos, es decir, la pelea no se ha peleado en vano. Sin embargo, los estamos soltando y no podemos soltar a nuestros jóvenes. No podemos dejar solos a nuestros adolescentes. Es ahí en donde nosotros, bueno, ustedes como padres carecen. Bueno, como dijo un escritor, un poeta, no sé qué rayos era, la verdad. Pero dijo, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, para no regresar. Eso quiere decir que la juventud es un tesoro. Poeta, mi hermano. Un poeta. Ok, Israel, gracias. No, que eres un poeta. Diga. Ok. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Como dijo Esther, esto es una etapa que no se vive dos veces. Es una etapa que solo se vive una vez. Y nuestros padres ya la vivieron. Y ahora nosotros la estamos viviendo. Ahora, Israel, ¿cuáles tú crees que son los problemas o los desafíos que enfrenta la relación entre padres e hijos? Bueno, en sí, como decía nuestra hermana, y en realidad afecta mucho la falta de comunicación, la falta de sobre todo el afecto. Vemos hoy por hoy una juventud que busca refugiarse en muchas cosas de este mundo, amistades, busca refugiarse en placeres de la vida, o muchas veces hoy por hoy vemos lo que está pasando en nuestra nación. Hay muchos jóvenes que están cayendo en ese pozo, en ese hueco, porque un amigo le dio la mano, un amigo lo abrazó, le dio afecto, y lo enlazó, lo envolvió, lo manipuló, y hoy por hoy lo llevó por un sendero, por un camino que no era el correcto, y hoy por hoy se encuentra sumergido en la droga, en el alcohol, en el vandalismo y muchas cosas más. Entonces, la falta de afecto bajo mis creencias hoy en la actualidad, yo creo que la falta de afecto en la familia está afectando muchísimo. Está afectando muchísimo. Hoy por hoy tú encuentras a los jóvenes en las calles y le dices, ¿por qué estás así en esa condición? Dice, no, es que mi papá me golpeó, mi padre me violó, pasó esto, pasó lo de aquí, pasó lo de acá, mis padres me dejaron, mi padre me golpeaba, mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces, esa falta de ese afecto y de esa comprensión está afectando mucho en la juventud. Entonces yo también le hago un llamado de atención, no solamente a los hijos, sino aún a los padres, a esos padres que han descuidado esa comunión familiar, que han descuidado a sus hijos, que cuando eran pequeños le daban cariño, le daban afecto, pero cuando él fue creciendo y ya tuvo otro hijo, Va desapareciendo. ya el otro iba desapareciendo. Oye, pero mírame a mí, yo también soy tu hijo. Entonces en ese hijo fue creciendo una raíz de resentimiento, una raíz de amargura que afectó. Entonces, a causa de eso, él tomó malas decisiones. Y ya cuando el padre quiso reaccionar, usted como padre, como madre, quiso reaccionar, ya no pudo hacerlo. Ya no pudo hacerlo porque se dio cuenta que era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque su hijo ya tiene mayor de edad, ya no le hace caso. Entonces, ahora es tiempo de que usted se ponga a meditar un poquito en esto y como decían antes, se dé cuenta y diga, bueno, estoy fallando en esto, voy a ser un poquito más comprensible con mi hijo, con mi hija, ya no voy a ser tan exigente. Algo que nuestra hermana decía antes, importante también, es que la Biblia dice que no provoquemos a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿en qué estamos fallando como padres? Yo no soy padre todavía, pero tenemos que empezar a darnos cuenta en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal como padres, qué de mal estamos haciendo a nuestros hijos, lo hemos descuidado,
lo hemos descuidado diciéndole, oye, hijo, siéntate conmigo, quiero hablar contigo, mira, salgamos, te invito, no sé, un almuerzo, una merienda, pero no es lo mismo. Claro, no es lo mismo estar en tu casa, que uno esté con el teléfono aquí, otro esté en la televisión acá, otro esté haciendo la tarea acá, que todos salir y sentarse y conversar y que haya esa confianza, sobre todo, porque cuando hay confianza, como decía nuestra hermana antes, se acercan a ella y le cuentan sus problemas, cuando en su casa deberían de contar sus problemas. Pero ellos buscan en otra persona en quien refugiarse. ¿Por qué? Porque no encuentran esa confianza en sus propias casas. No hay confianza. Entonces yo creo que es un llamado de atención para los padres de familia que han descuidado a sus hijos. Yo creo que de ahí empieza todo. De ahí empieza todo, muchas veces por orgullo, porque el orgullo también afecta mucho a los padres. Que no, que ese hijo es rebelde, no, que mi hijo es así, es así, es así. ¿Por qué no eres como el hijo de acá? Y muchas veces no nos damos cuenta que estas palabras afectan, porque nos ponemos a comparar a nuestros hijos. Mira el hijo de acá o mira el niño de acá, cómo es él, cómo estudia, cómo se esfuerza, y tú eres un fracasado, no haces esto, no haces lo otro. Entonces ahí estamos provocando a nuestros hijos. Estamos sembrando en ellos una raíz de resentimiento sin darnos cuenta, estamos haciendo un daño. Entonces tenemos que ser un poquito más prudentes, un poquito más empáticos y darnos cuenta de que estamos actuando mal y empezar a hacer las cosas bien. Y todo eso, yo creo que, como decían antes y lo sigo recalcando, yo creo que todo esto se basa en reconocer en qué estamos fallando y pedirle sobre todo dirección al Señor. Así es, Israel, la verdad que es un buen consejo para los padres que también puedan tener en cuenta porque no todos son los hijos, no todo el problema recae sobre los hijos, no todo el problema recae sobre el joven, sobre el adolescente, sino que también como padres empezar a verse, como dijo ya Israel, empezar a revisarse, qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal. Dos puntos que tocaron muy importantes, Israel y Esther, que la ausencia de un padre o la ausencia de una madre puede ser algo muy crónico en la vida de un hijo, puede ser algo muy desplegable en cuanto al núcleo familiar. Buscan un refugio en otra parte y a veces el refugio donde lo buscan no es bueno. Así es. Es por eso que muchas veces la mayoría de jóvenes, y lo decía yo hace un tiempo atrás, la tasa de juventud, el porcentaje mundial que se está perdiendo a causa de la ausencia de un padre, de una madre, y no quiero decir que la ausencia de un padre o una madre es porque se separaron, no, a veces los dos padres viven en la casa, pero la ausencia se trata de que no está, como ya dijo Esther, o no le damos el tiempo, como dijo Israel, y esa es la ausencia. Ahora, la confianza hace una relación estable. Entre padres e hijos, el conversar, el tener una conversación diaria, debe ser una responsabilidad, más del padre que del hijo. Porque a veces el hijo no quiere hablar, pero el padre puede tomar la prioridad y decirle, ¿sabes qué, hijo? ¿Qué te pasa? Como persona adulta y más centrada y más madura en cuanto a experiencia. En cuanto a experiencia, más experimentada, puede ir y sabe que hay hijos que de verdad que es poco difícil entenderlos porque así fuimos nosotros y quizás nuestros padres también fue difícil entenderlos a nosotros. Ahora hay hijos que cierran la puerta y no quieren hablar, pero vaya y tóquele la puerta. Túmbele la puerta. Déjele un mensajito. Rómpale el techo. Escríbale una carta, no sé, sea creativo con su hijo. Enamore a su hijo. Así es. Enamore otra vez. Y bueno, recordando también Efesios 6, versículo 1, 2 y 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esther, ¿qué tú me puedes decir en cuanto al versículo, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la meditación de estos 3 versículos? Yo siento que la palabra que nos muestra aquí la Biblia, eso ya lo estamos viviendo. Si nos ponemos a ver alrededor lo que está pasando aquí con nuestra nación, Ecuador, vemos que mucha juventud muere hoy en día. Son más los jóvenes que mueren que los adultos mayores los que mueren. Y mi mamá me hablaba de eso y me decía, ¿tú sabes por qué es eso? Y yo así de, dígame mami, ¿por qué? Me decía que era por la falta de obediencia y por la falta de escucha a sus padres. Es cierto que ya hablamos acerca de cómo la ausencia de un padre afecta a un hijo, pero no nos hemos puesto a hablar acerca de cómo la falta de honra por parte de nosotros los hijos afecta el cómo se sienten los padres.
lo cierto es que eso los afecta en gran manera, los decepciona. Recordemos que en la Biblia sí nos hablan acerca de cómo los padres y las madres se sienten cuando un hijo no es de honra. La madre llora, el padre siente vergüenza, y es algo que nosotros creemos que es con lo que nuestros padres deben de cargar, pero no es así. Nuestros padres también fueron adolescentes y estuvieron y hicieron lo mismo que quizás nosotros estamos haciendo ahora. Eso no justifica lo que nosotros hacemos. No podemos culpar a nuestros padres o no podemos recalcarles, porque de todas maneras ellos son los pastores de nuestras casas. Es decir, una oveja no va a ningún lado sin su pastor. Nosotros nos queremos creer pastores cuando realmente no hemos vivido la vida como se debe, no hemos ni siquiera alcanzado o no hemos ni siquiera llegado a aquel propósito que Dios tiene para con nosotros. Y lo cierto es que esa falta de obediencia, esa falta de honra, eso acorta las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces los planes que tenemos no salen como queremos y decimos, bueno, es que quizás la entrevista no me fue bien porque no llevé el outfit que debía de llevar, o se me olvidó una pregunta, y no entendemos o queremos poner cualquier otra excusa, menos reconocer que estamos fallando como hijos. Y lo cierto es que eso sí acorta nuestras bendiciones. Miren, algo que una vez me pasó aquí para, pasarla a la siguiente. Una vez recuerdo que estaba en una entrevista laboral. Fue una bromita, es decir, yo solamente quería probar y mi papá siempre estaba allí conmigo para mis logros. Mi papá había llegado de trabajar, mi papá trabaja lejos. Le digo, papi, llévame a la entrevista. Yo había dado mala dirección, ni sabía en dónde estaba, fui a dar un lugar que nada que ver con mi entrevista. Y mi papá me pegó un grito. Yo me puse a llorar, yo no soy de llorar. Mi papá me pegó un grito y yo dije, ya no quiero saber nada. Y yo me tiré en ese carro ahí, me hice bolita. Y cuando me levanté, vi que estábamos en el lugar donde era mi entrevista. No sé cómo mi papá le hizo, pero la cuestión es que me airé, no pequé, porque no le dije nada malo, solamente estaba aquí, Señor, Padre, Dios mío, que se la pague este carro. Pero la verdad es de gran bendición escuchar a los padres y conseguir el trabajo. Creo que es necesario, está bien que nos airemos, pero debemos de siempre recordar que nuestros padres son los pastores. No podemos tratar de sobrepasar esa autoridad porque nos puede pasar lo que pasa ahora. Y creo que morir no es nada bonito. Entonces, para nada, porque no sientes nada cuando te mueres. ya no podemos hacer más. Bueno, por eso podemos hacer si usted es padre y se quedó hasta esta parte del video, ahora llame a su hijo y siéntelo como usted, porque esta parte es para los hijos. Y en cuanto a este versículo y a estos versículos, la honra es tan importante que, como dijo Esther, incluso la Biblia dice que es el único mandamiento con promesa, uno de los únicos mandamientos con promesa, que no solo te bendice, sino que te alarga la vida en la tierra. Sí. Wow. Entonces, es una honra. Ahora, ¿qué tú me puedes decir, Israel, de la honra a tus padres, de la honra a los padres? Bueno, en realidad, ese principio de la honra, como tú dices, es súper, súper fundamental e importante, porque es el principio de la obediencia. Entonces, como decía al principio, nosotros tenemos que darnos cuenta que es importante escuchar las voces, como siempre decimos, de la experiencia. Sí. Entonces, es importante que aprendamos a escuchar, porque nosotros no siempre tenemos la razón, no la sabemos todas, muchas veces creemos eso, pero estamos equivocados, porque muchas veces creemos que sabemos más que los demás y es ahí donde estamos cometiendo un error, porque ahí se entra el ego en nosotros y no queremos reconocer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero alguien ha venido hacia ustedes y le ha dicho, oye, estás haciéndolo mal. Y tú sabes que lo estás haciendo mal, pero tú por no perder, por no reconocer, dices, no, yo lo estoy haciendo bien y sigues con lo tuyo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? A todos nos ha pasado eso. Y a ver si estabas atento a eso. Entonces es importante aprender a reconocer que no siempre tenemos la razón y por ende necesitamos de una ayuda. ¿Y qué más ayuda que la de nuestros padres, que nos conocen incluso de la pata en que cojeamos, incluso conocen todo de nosotros porque ellos fueron los que nos criaron, nuestras madres fue la que nos parió y nos conoce? Entonces, y siempre una madre tiene como que ese sentido de que sabe que cuando su hijo está haciendo algo bien y cuando su hijo está haciendo algo mal. Muchos dicen el sexto sentido. Exactamente. Entonces ellos nos hablan es por nuestro bien.
Entonces, hijos también que nos están escuchando ahí, jóvenes, aprendamos a escuchar a nuestros padres, aprendamos a oír las voces de la experiencia, porque es ahí donde no solamente nosotros vamos a ser bendecidos, sino que incluso nuestra generación. Nosotros en algún momento también seremos padres, vamos a tener hijos. Entonces es importante que aprendamos desde el principio a hacer las cosas bien, porque no solamente es una bendición para nosotros, sino para toda nuestra generación. Y cuando nosotros cortamos ¿cómo te explico? Cortamos con esa desobediencia, empezamos a hacer las cosas bien, no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que aún toda nuestra generación. Tal vez tus padres pasaron momentos difíciles, tus padres tuvieron una infancia complicada, difícil, y quieren darte ahora lo mejor a ti. O sea, acéptalo, porque eso no solamente te va a bendecir a ti, sino a toda tu descendencia. Entonces, yo también creo que hay cadenas generacionales que cuando tú aprendes a escuchar y tú caminas en obediencia, esas cadenas se rompen, esas cadenas se van a romper y tú vas a ver una generación bendecida, vas a ver una generación próspera, vas a ver una generación de poder, de victoria, como dice la palabra de Dios. Entonces, no solamente vas a ser bendecido tú, y lo vuelvo a recalcar, vas a ser bendecida toda tu generación. Por eso es muy importante aprender a honrar a nuestros padres. Tal vez a ellos no los honraron, pero nosotros vamos a honrar. Nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser obedientes. Si queremos, como dice la palabra del Señor, también ver días buenos. Entonces es importante que aprendamos a honrar a nuestros padres. Entonces la llave de esto, Israel, la llave de esto sería la honra. Algo tan pequeño, pero a la vez quizá un poco tan difícil. Muy poderoso también. Y también poderoso en el sentido de la promesa que hay detrás de la honra. De la obediencia. Porque la honra es la puerta y el honrar es abrirla. O sea, el accionar a la honra es abrir la puerta. La llave para tener días buenos y no tan solo prosperidad, sino que nos vaya bien y Dios esté contento esté complacido en cuanto a nosotros y la honra a los padres, es la honra. Es como una llave, es como una llave que abre una llave puerta que bien abre, bien terminas abriendo o terminas quedándote ahí mismo. O cerrando la mano. O cerrando la mano. Es una llave que si tú aprendes a utilizarla, no solamente la honra a tus padres, sino incluso a tus pastores, a la gente que te ha dado esa confianza, gente que te ha dado esa confianza dentro del hogar o fuera del hogar. Entonces, aprender a honrar es muy importante porque te va a bendecir, te va a abrir muchas puertas que tú no tienes ni idea. Entonces, por eso es importante la honra. En cuanto a eso, es un misterio también, porque ahí en la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si eres cristiano. Claro. Sino que es un mandato totalmente general. Así o sea, para gente cristiana y gente no cristiana. Así es. Ahora, no sé si te has dado cuenta, o si se han dado cuenta ustedes, que hay gente que es bien bendecida, muy próspera, y los años corren en ellos y parece que ni pasaran años en ellos. Ahora, y estas personas a veces no son ni siquiera cristianas, pero tú ves la vida de ellos y son tan buenos con sus padres, o sea, honran a sus padres. Así es. Entonces hay gente que no es cristiana, que honra a sus padres y por eso les va bien. Por eso Dios se complace en abrirle las puertas de bendición. Ahora, esa es la diferencia. Ahora, no es tanto que nosotros, en este caso, quizás hay mucha gente detrás del teléfono que no es cristiana, pero el secreto de honrar a nuestros padres es un misterio que, como ya lo dijimos, abre una puerta de bendición para que Dios pueda operar, no solo en nuestra vida, sino como ya lo dijo Israel, en nuestra generación. Porque recordemos que Dios dice que Él no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, si hoy, como hijo, yo puedo mejorar, porque tampoco voy a ser el hijo perfecto, el mejor de todos, porque todos tenemos errores y fallas, pero la cosa está en reconocerlo y en ir. ¿Sabes qué, papá, mamá? Me equivoqué. Nosotros como hijos, también yo creo que podemos, si no lo hacemos, podemos aprender a, qué sé yo, ir
y no necesariamente quizás darle algo grande a nuestros padres. Yo creo que con un abrazo ellos son felices a veces. O Sí, muchas veces si también. nuestros padres no lo hicieron, lo Una hago razón. yo. Lo hago yo. Si mi padre no quiso ser cariñoso conmigo, mi madre no quiso ser cariñosa conmigo, lo hago yo, soy yo. O sea, trato de romper eso como un hijo de Dios, porque he aprendido de la palabra de Dios, que he aprendido de los principios, que sé que ese es el comienzo de muchas puertas, de mucha bendición. Entonces empiezo a cambiar mi mentalidad yo, empiezo a accionar de una manera diferente. Entonces es ahí donde vamos como dices tú, abrir, a ver esas puertas abiertas de mucha De bendición. mucha bendición. Y también recordando que los hijos, no solo somos nosotros los jóvenes o los adolescentes, sino que hay hijos que ya pasan sus 30 sus 40 años y ahora ellos también se convirtieron en padres. Pero la gente adulta también tiene a sus padres vivos muchas veces. Hay muchas personas que están detrás de la cámara que ya tienen sus hijos, pero ellos todavía tienen la bendición de tener a sus padres con vida. Ahora, ellos también siguen siendo hijos y muchas veces hay ocasiones en las cuales, como hijos adultos, ya pierden el de ir a visitar a los padres, el de ir a darles una vueltita, como uno dice. Y también existe esa separación, porque ya quizás tiene una familia y el tiempo y esto. Ahora, ¿qué nosotros podemos aconsejarle a estos hijos adultos, Israel o Esther? No tienen que arrepentirse. Si tienen la bendición de tener a sus padres con vida, todavía, o sea, siendo ya ellos ancianos, aún como tú dices, ya ellos tienen ya sus hijos, tienen su familia y tal vez se han dedicado más a sus hijos y han descuidado un poco a sus padres como ya siendo ancianos. Yo creo que es importante, súper importante que ustedes, bueno, aprendan a darle también ese tiempo a sus padres, ya que aún están con vida, aún los pueden honrar. Si pasó el tiempo y no pudiste honrarlo cuando eras más joven y aún ellos están con vida, dice la palabra del Señor que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, aún estás a tiempo de correr, de buscar a tu padre, de buscar a tu madre, de darle un abrazo y decirle, papito, aquí estoy contigo para lo que tú necesites y no ser egoístas, sino que darles ese afecto, ese cariño también que ellos se lo merecen, porque muchas veces también le hablo a aquellos que han sido, ya son profesionales y ya se han olvidado, tal vez sus padres, como dice nuestra hermana, que su papá se esfuerza mucho, se ha esforzado mucho por darle lo mejor a usted. Y muchas veces cuando ellos ya alcanzan un título, una profesión, ya ellos hacen su vida y se olvidan de sus padres. Entonces no se acuerdan de quién fue que nos ayudó, quién nos trajo al mundo. Después de Dios fueron sus padres. Entonces tenemos que darles ese tiempo, darles ese afecto. Y no hipócritamente, sino de corazón, que nazca en el corazón de usted y poderle dar ese tiempo, ese afecto a sus padres, aprovechando ahora. Porque muchas veces es doloroso ver que un hijo llora en las cajas de su padre y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es ahora que tus padres están con vida. No esperes que pase algo catastrófico, algo malo para que tú corras a abrazar a tu padre o a tu madre. Es ahora que tienes que darle ese tiempo, que tienes que darle esa oportunidad a ellos. Claro, en vida es todo. Si aún los tienen con vida, si aún tienen la oportunidad de verlos, o quizás muchas veces se encuentran lejos, qué sé yo, en otro país, en otra ciudad, un mensaje, yo creo que un mensaje se puede enviar, una llamada de vez en cuando, algo que los haga saber a sus padres que ustedes también tienen el deseo de saber cómo se encuentran, de que los aman todavía, que no se han olvidado de ellos. Y ya yo creo que ya ellos, los papás, ya en una vejez, ellos también quieren sentir el afecto de sus hijos y nosotros como hijos o ustedes como hijos adultos que ya vivieron esa etapa con sus padres, ahora es el momento de que ustedes tomen la responsabilidad de poder cuidarlos a ellos, así como ellos lo hicieron con ustedes. Este es un tipo de honra también, muy diferente y en cuanto a bendición igual, porque la honra es completa y también la bendición es completa. Ahora, hay un mensaje que mi hermana y docente Esther lo va a dar para los hijos y los padres que están detrás viéndonos ahora.
un mensaje quizás no tan largo, pero realmente a la conciencia y al corazón. Te va a bendecir. Sí, bueno, un mensaje, 2 puntos. Número 1, recordemos la honra. La honra no solamente la damos nosotros cuando somos jóvenes, como lo mencionaron, sino también cuando ya estamos mayores. Como decía en la Biblia, a los fariseos Dios les llamó hipócritas, porque cuando los padres les pedían ayudas decían que todo estaba consagrado para el Señor. No es así como nosotros debemos de tratar a nuestros padres. Si ellos van a pedirnos algo, tenemos que dárselos. Está en nuestra obligación, porque así como ellos estuvieron en la obligación de cuidar de nosotros, cuando ellos ya llegan a un punto de su vejez en donde ya no pueden, se vuelven como niños. Se vuelven como niños. ¿Y qué más podemos hacer nosotros que cuidar de ellos mientras están en esa etapa de vulnerabilidad? Una persona mayor, es decir, porque mi mamá siempre dice, a veces somos luz para otros y oscuridad para nuestra casa. Vemos a alguien mayor o vemos un video en las redes de un señor diciendo, mi familia me abandonó, y decimos, ay Dios mío, ¿por qué los hijos son así? Y nos olvidamos de que nosotros tenemos a nuestros abuelos tirados por allá. Sí. Lo digo por experiencia propia, la verdad. Realmente cuando una persona está en una caja ya no puedes hacer más. Y me pasó. Entonces ya no pude hacer más porque ya no la tenía. Me arrepentí, pero de nada me servía porque ya no la pude ver. Entonces recordemos que la honra no solamente es para los jóvenes, sino también para aquellos que ya están un poquito más allá que acá. Entonces es para todos. Y jóvenes, respeten a sus padres. Miren, dice en la palabra del Señor que cuando nosotros le ponemos el freno a nuestra lengua, entonces empezamos a realmente ver las bendiciones. Un barco se maneja con un timón pequeño y asimismo nosotros podemos incendiar un bosque con esta lengua. Es decir, tenemos que aprender a callarnos cuando es necesario, respetar, dejar que el otro hable y también nosotros hablar, ya desde un punto de vista un poquito más consciente, no simplemente verlo desde nuestro punto de vista, sino también tratar de entender a los demás. Y como último consejo, tratemos de siempre buscar la guía de Dios. Es decir, cuando nosotros buscamos de la guía de Dios, sabemos que vamos a estar bien. Lo que es obedecer la palabra del Señor es lo que hace al ser humano lo que es, humano. Cuando nosotros nos manejamos sin lo que es la palabra de Dios, entonces simplemente estamos sin timón, estamos sin rumbo. Entonces cuando nosotros nos valemos de lo que dice Dios, cuando nosotros realmente accionamos como dice Dios, entonces dejamos de ser fariseos, diciendo y honrando a las personas del labio cuando nuestras acciones no dicen o no demuestran lo que nosotros de labios decimos. Entonces es muy importante que recordemos que en la obediencia y en la honra y en la espera está la bendición. Bueno, también recordar que si están siendo bendecidos y prósperos, pásenle a dejar billetitos. Vaya, Claro. váyale ahí cualquier cosa. Invítenlo a comer, Hoy 20 pasado, dólares. llévelo al malecón, compre un helado. Papi, un Ya ellos helado, gastaron una en ensalada, ustedes, ya saben claro. que papá, aquí está. Tenga. Mamá, tenga, esto es suyo. Aparte de lo de la comida. O estamos mal, Israel. No, de verdad. A veces 20 dólares sobran en la billetera de uno. Tenga, papá, tenga, mamá, me está yendo Se les bien. pueden caer esos 20 A nosotros dólares. mismos nos estamos predicando aquí. Así es, nosotros mismos nos estamos predicando aquí. Obvio. Ahora, para finalizar, Israel, mi hermanito, va a hacer una oración para terminar. Y para que todo lo que hemos dicho aquí no quede en vano, sino que llegue a los corazones y a la vida de todas las personas, generalmente. Bueno, ahí usted está ahí detrás de cámaras, tiene su rostro, mientras nosotros elevamos aquí una oración en general, para así que el Señor nos ayude y nos guíe y nos ayude a mejorar como hijos de Dios y como seres humanos. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias por este tiempo especial en el cual hemos estado. Una palabra, Señor, que yo sé que va a impactar, que va a hacer un cambio, Señor, radical en la vida de aquellas personas que han estado, Señor, viendo este programa, viendo, Señor, este video, Señor. Yo creo y hoy declaro que la vida de aquellas personas que han visto este video va a ser transformada, la mentalidad ser transformada también, Señor. Si nuestros corazones han sido, Señor, de piedra, han estado endurecidos, te pedimos, Señor, que transforme nuestros corazones para así, Señor, poder tener una vida, Señor, agradable delante de ti. Y que aquellas personas que han visto este programa también puedan ser bendecidas,
puedan reconocer en dónde han estado fallando, en dónde han estado haciendo mal como hijos o como padres, Señor, y podamos, Señor, correr y reconocer también, Señor amado, que tenemos a nuestros padres y poderlos abrazar y pedirles si es necesario perdón y pedirles si es necesario disculpa por cómo hemos estado actuando. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer conciencia, Señor, y que nos ayudes a mejorar como hijos tuyos y como seres humanos, Señor. Yo declaro, Señor, que ha sido de bendición, Señor, esta palabra, Señor. Guarda nuestras vidas y guarda la vida de aquellas personas también, Señor. Gracias porque creemos, Dios, que vamos a poder ver tu favor, vamos a poder ver tu gracia, Señor, manifestada en nuestras vidas y que la paz y la armonía, Señor, en nuestras casas, en nuestra familia, vuelve a reinar, Señor. Porque días buenos vienen para nosotros, los declaramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, sin antes despedirnos, invitarlos a ustedes también a que puedan comentar, a que puedan dar like, la manito arriba. Así es, den like y dejen su comentario. La campanita, actívenla también. Bueno, esto es todo con nosotros y con ustedes. Nos despedimos. Que Dios les bendiga. Chao.